Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su presencia en este módulo del diplomado. El día de hoy vamos a hablar de teoría de juegos y partidos políticos. Yo soy Alonso Vázquez Moyers y soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Lo primero que voy a hacer, lo primero que propongo, es centrar un poco la discusión en de dónde proviene esta idea o esta propuesta de la teoría de juegos, que busca en dónde se inserta, para posteriormente hablar de cómo entonces trataría de dar una serie de explicaciones y plantear una serie de hipótesis a partir de esto sobre el comportamiento de los partidos políticos. Y después haremos una crítica a la teoría de juegos, al marco teórico que la sustenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. La teoría de juegos se inserta o es parte de un marco teórico que a lo mejor alguno de ustedes habrá escuchado, que es la teoría de la elección racional o se le conoce en el inglés como el rational choice, ¿no? Es una teoría que ha tenido mucho auge, por decirlo de alguna forma, en la ciencia política contemporánea. Y que no es casualidad que sea así, se desarrolló en los Estados Unidos, y se convirtió, digo, se ha convertido porque ha sido cuestionada también, y vamos a hablar también de eso, con relación a lo que puede y lo que no puede explicar, lo que explique, lo que no explique. Pero ha llegado a haber momentos en los que se piensa que el rational choice es como la forma de explicar todo el comportamiento social, todas nuestras acciones sociales. Y entonces tuvo mucho auge, ¿no? Y se llevó a extremos que a mí me parecen inclusive, eh, pues, inadecuados. Iba a decir ridículos, pero mejor digo inadecuados, ¿no? Ahorita voy a ir explicando por qué. En los años 90, como saben ustedes, en el transcurso de las luchas por definir los marcos teóricos sociales en los Estados Unidos, tomó fuerza desde los años 80, inclusive desde antes. Esto viene de discusiones anteriores, inclusive a la década de los 70, pero tomaron fuerza una serie de ideas en torno al quehacer social, ¿no? Es decir, que explicaba a la sociedad, que es una pregunta que se ha hecho la sociología desde su nacimiento, ¿qué explica la sociedad? ¿Qué explica el cambio social? Y había, o ha habido más bien, hay dos posturas encontradas fundamentalmente, ¿no? Una que trata de explicar la existencia de instituciones sociales, de comportamientos sociales, de fenómenos sociales, desde lo que se conoce como la estructura o las estructuras, ¿no? Claro que primero que nada hay que definir qué es una estructura, pero que en buena medida la existencia de esas estructuras es lo que define las prácticas, es lo que define la acción, de tal manera que los individuos que estamos en una sociedad, en una comunidad política, actuamos, es decir, lo que hacemos está constreñido, está limitado por estructuras, ¿no? Que son tanto estructuras históricas, de significado, políticas, que guían, que encausan, que limitan nuestro comportamiento. El derecho, por ejemplo, ¿no? Que es previo, o muchos de los marcos jurídicos que conocemos son previos a que nosotros nos insertemos en el mundo social, y hay constreñimientos, como obedecer las reglas de tránsito, como hablar un idioma específico, ¿no? Sería una especie de estructura, ¿no? Que se va construyendo históricamente, que se va construyendo socialmente, pero que de cierta forma tiene impacto en nuestra acción, en nuestro ser como individuos, en nuestras interrelaciones con las demás personas. La economía, por ejemplo, y la posición que cada persona ocupa económica, social, también sería un ejemplo de una estructura. Y así sucesivamente, podemos poner muchos ejemplos. Hay una corriente completa de estructuralismo y luego postestructuralismo, ¿no? Pero el chiste es que el planteamiento es que la acción de las personas, es decir, nuestro comportamiento como individuos, está limitado, delimitado, encausado, constreñido por una serie de antecedentes, ¿no? Una serie de antecedentes que, insisto, no es que necesariamente sean una estructura física
en el sentido estricto de un edificio, pero sí son formas sociales construidas socialmente, históricamente, que van determinando mi acción. Y por otro lado, está la postura de la acción, es decir, la sociedad, el cambio social se produce a partir de la acción de las personas, ¿no? Nosotros al actuar, nosotros al interrelacionarnos unos con otros, unas con otras, vamos modificando a la sociedad en esas interacciones. Una posición individual no es casualidad que se haya desarrollado en Estados Unidos y no es casualidad que se haya desarrollado con un marco teórico que tuvo su momento más exitoso a partir de los años 80, con el triunfo, aparente triunfo, de las ideas de libre mercado, de las ideas de el centro de la sociedad es la persona, el individuo, no los derechos colectivos, los derechos individuales, ¿no? Y entonces esos planteamientos llevaron a pensar, pero son planteamientos, son hipótesis, no son leyes, ¿no? De pronto, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero de pronto aparecen en la discusión pública como si fueran la verdad, como si hubiera sido el descubrimiento. Y ahorita vamos a ver algunas de sus raíces teóricas, insisto, sus propuestas, cómo se aplican para los partidos y todas las falencias que tiene, que son muchas, ¿no? Pero decía, pues, entonces en los años 80, en la década de los 80, cuando hay estas transformaciones sociopolíticas, ¿no? Del orden del mundo, que los Estados Unidos ganan una guerra fría, pero que es una guerra cultural, ¿no? En el sentido de establecer una serie de premisas básicas sobre qué es y cómo debe de ser la sociedad, el derecho, el Estado y las relaciones entre los individuos. Y la idea que triunfa, que como decía, se había desarrollado ya anteriormente, históricamente, en distintos debates académicos, ¿no? Que planteaban justamente la preeminencia del individuo, la importancia de que la sociedad y que el cambio social se explicara a partir del individuo, pero a partir de una idea de individuo, ¿no? Que ahorita vamos a ver, que tiene que ver con su comportamiento económico. Esa es una de las primeras premisas que tendremos que tener en cuenta a la hora de entender la teoría de la elección racional o rational choice, que hay una idea del individuo y hay una idea de mercado que traspasa a lo social. ¿A qué voy con esto? Dado que en la postura o en el planteamiento del rational choice, la sociedad, sus instituciones, sus estructuras, el cambio, se explican a partir de la acción de los individuos, entonces hay que definir esa acción. Primer problema, ahorita lo vamos a ver. Y esa acción se define, y por eso digo, no es casualidad que haya sido en los años 80, no es casualidad que se haya puesto el énfasis en el individualismo, no es casualidad que se haya puesto el énfasis en el mercado, porque parte de una propuesta de racionalidad. La racionalidad que define la acción, ¿sí? ¿Y cuál es esa propuesta? Que las personas, al ser agentes, la acción de las personas tiene una motivación eminentemente egoísta, como si se tratara, ¿no? Es una metáfora, pero que se lleva a todos lados y se lleva a la explicación de distintos comportamientos sociales. Estoy haciendo planteamiento, no estoy diciendo que eso explique nada, simplemente estoy diciendo qué es lo que plantea el Rational Choice. Después lo vamos a agarrar a palazos, ¿no? Porque a mí no me gusta, es una teoría con la que yo no estoy en nada de acuerdo. No obstante, es interesante analizarla. Hay algunas cosas que puede explicar, no todo, desde luego, y tiene muchas fallas, a pesar de que es muy, muy estudiada, iba a decir muy promovida, muy estudiada en distintas facultades, tanto de Derecho como de Ciencia Política, ¿no? Pero bueno, nos peleamos después con esto. Decía, pues, que el planteamiento es, y que se da en un marco histórico específico, ¿no? En donde adquiere centralidad el mercado, no únicamente en la sociología, en la ciencia política, sino en todo, ¿no? Estamos en el momento, por eso hablaba de la Guerra Fría y del triunfo de los Estados Unidos, el triunfo cultural que supone, en donde hay un sistema social de por medio, ¿no? Y que tiene diversas manifestaciones. Las políticas públicas que se instrumentaron a partir de entonces, ¿no? La privatización de los bienes públicos, la privatización prácticamente de todo y el mercado como centro. Entonces,
el planteamiento del rational choice o de la teoría de la elección racional, que es en donde se inserta la teoría de juegos, plantea justamente que es la racionalidad instrumental la que explica el comportamiento de las personas, es decir, la acción, es decir, el cambio social, es decir, a la sociedad. ¿Sí? El planteamiento tampoco es tan novedoso en el sentido del recorte histórico que estoy haciendo. Si bien es cierto que se toma a partir de los años 80 y que tiene una fuerza académica importante, y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Lo cierto es que esa premisa de la racionalidad instrumental proviene por lo menos de dos grandes obras, ¿no? La primera de ellas, que es en realidad el recuento histórico de la guerra del Peloponeso, ¿no? Lo que escribe Tucídides con relación a esto, pero que ahí aparece mencionada esta idea de la naturaleza humana. La idea, la premisa de definir no solo las relaciones sociales, sino una cuestión como inherente a las personas. Y Tucídides afirma de alguna forma que la humanidad, que las personas tienden al egoísmo, tienden a la maximización, no utiliza esos términos, porque esos términos son económicos, pero tienden a la maximización de su ganancia. Y después Thomas Hobbes peleando, discutiendo con Aristóteles, ¿no? Para quien el ser humano, las comunidades políticas, nacían por un principio de cooperación inherente, ¿no? El animal político. Las personas somos animales políticos y tendemos a establecer relaciones comunitarias, es decir, comunidades políticas. ¿Sí? Aristóteles no se mete en el planteamiento sociológico de por qué surge la sociedad, pero sí afirma que los seres humanos, que las personas, somos entes que cooperan para formar comunidades políticas. Y el planteamiento de Hobbes en el segundo capítulo de Leviatán es totalmente opuesto, porque él inclusive plantea que, a diferencia de lo que sucede con otros animales, como las abejas, y pone el ejemplo de las abejas, que cooperan naturalmente para el bienestar común, digamos, él dice, no hay tal cosa. La naturaleza humana, y habla del estado de naturaleza, ¿no? Es esencialmente egoísta. En el estado de naturaleza, el planteamiento hobbesiano es que lo que subsiste es la lucha por aquellas cuestiones que no abundan, ¿no? La lucha por lo poco, por la distinción, ¿sí? La lucha por los bienes que hacen de una persona diferente respecto a las demás, pero esos bienes son escasos, ¿no? Y entonces, esa disputa por esos bienes que no son para todos, que no están igualmente repartidos, va a generar no comunidades políticas, va a generar todo lo contrario, disputas permanentes, pero esa es la naturaleza humana. Pero, también hablando del principio de cooperación, no obstante que esa es una posibilidad, a lo que lleva esa guerra de todos contra todos, que así es como se explica, ¿no? Luego hay gente que no lee a Hobbes y solo dice, guerra de todos contra todos, el hombre es el lobo del hombre, y ya, ¿no? Ya expliqué el contrato social. Tampoco es tan sencillo explicarlo, ¿no? Desde esa perspectiva, pero sí hay este planteamiento de que efectivamente una comunidad política nace por un acto racional. ¿Cuál es la racionalidad en eso? Es otra cuestión de utilidad. Si bien es cierto que hay una primera racionalidad en el sentido de decir vamos a competir por los bienes escasos y pues gane quien gane, pero resulta que pues siempre va a haber alguien que va a perder. Aún el más fuerte pues se puede cansar, ¿no? O puede llegar alguien más listo, o puede llegar alguien que esté mejor armado. De tal manera que la guerra podría considerarse la guerra no en cuanto a ejércitos, ¿no? Sino la guerra individual de las personas que luchan entre ellas y ellos, puede resultar en realidad una estrategia muy mala, ¿no? Muy mala para cualquiera. Porque, insisto, otros se pueden aliar, por ejemplo, en contra mía y ganarme, pero puede llegar un grupo social organizado que nos conquiste a todos porque no tenemos cómo defendernos. Entonces, esa racionalidad supone que hay un cálculo de interés y decir, bueno, es que no me conviene pelearme con todo mundo porque además de que puedo perder, puede llegar un grupo organizado que nos conquiste y entonces voy a renunciar a esa libertad primigenia, a esa racionalidad de decir yo quiero lo que es de los demás o lo que no es de nadie y quiero que sea todo para mí y quiero tener todo para mí nada más
aunque en eso se me puede ir la vida. En cambio, hacemos un acuerdo, un contrato social, ficticio, del cual emane un ente fuerte que tenga para sí y que detente para sí todo el poder, inclusive disponer de la vida. Pero esto es un acto de doble racionalidad y la misma racionalidad instrumental. ¿Por qué? Porque me conviene que sea así, porque así voy a evitar este estado de guerra constante, este estado en el que se me puede ir la vida, en el que nos pueden conquistar y entonces formamos un estado. ¿Sí? Y claro, de ahí se van a derivar otros principios de derecho positivo y de derecho natural con relación a la naturaleza del contrato. Ya no me voy a meter ahí porque lo que me interesa plantear de esa idea hobbesiana es justamente ese principio de racionalidad instrumental, que es lo que explica el nacimiento del Estado. De tal manera que el rational choice o la teoría de la elección racional, cuando explica esto, pues también hace eco de estos debates de teoría política clásica que tratan de definir la naturaleza humana como si fuera una cosa, es decir, como si fuera la misma para todos, esa atribución de racionalidad, ¿no? Vamos entrando con algunos conceptos. Ahorita voy a hacer una presentación de PowerPoint, pero bueno, vamos entrando con algunos conceptos: maximización, racionalidad instrumental, naturaleza humana, cálculo, egoísmo. Todos esos van a ser la plataforma a partir de la cual la teoría de la elección racional explica el surgimiento, sí, de la sociedad, el surgimiento de las normas, su cumplimiento, y después eso se va traspasando a otros ámbitos, a otras esferas sociales, ¿no? ¿Cuál es otra de las grandes preocupaciones de la sociología, la teoría social, la ciencia política? La cooperación. ¿Por qué los individuos? Aquí esto lo resuelve Hobbes, ya lo dijimos, ¿no? Ya planteamos, o ya planteé, cómo es que Hobbes resuelve este problema. Porque a él sí le interesa pensar que la cooperación no es un acto natural, como lo pensaba Aristóteles. De este problema ya se habían preguntado, por ejemplo, Durkheim, ¿no? En el campo sociológico. Él sí pensando no en el nacimiento del Estado, en formas de gobierno, en el porqué de la guerra, ¿no? Desde un planteamiento filosófico, sino desde el punto de vista del análisis empírico social. ¿Por qué hay normas sociales? ¿Por qué hay normas jurídicas? ¿A qué responden? ¿Y por qué hay cooperación? La respuesta a la que llega Durkheim es que la cooperación puede ser mecánica o puede ser orgánica dependiendo de la complejidad social que encontremos, ¿no? Esto nada más lo voy a dejar planteado así porque lo que me interesa sobre todo es la idea de por qué la gente coopera y el planteamiento que sobre eso hace la teoría de la elección racional. Pero es un problema que no solo la teoría de la elección racional ha tratado de responder ni se ha planteado. Eso es lo que a mí me interesa. Es decir, la elección racional es un marco teórico como hay muchos otros, y la elección racional tiene una serie de metodologías, pero no es la única. De pronto aparece o se presenta o se entiende como si fuera la única, porque ha sido la que ha tenido mayor difusión. Eso nos va a llevar a otro campo ahorita cuando hablemos de la academia, pero primero me concentro en los planteamientos, en sus raíces históricas y en las preguntas que trata de resolver y que trata de explicar. Trata de explicar el cambio social, trata de explicar la cooperación, por qué personas cooperan, sobre todo por qué cooperan en el entendido de las premisas fundamentales de la elección racional es que los individuos son egoístas y tratan de maximizar su ganancia. Entonces, ¿bajo qué circunstancias la cooperación resulta una maximización de ganancias? El primer ejemplo, claro, que a mí se me ocurre, es el de Hobbes, porque él lo resuelve de esta forma, ¿no? Claro, ¿qué es más conveniente para una persona? Ceder esta libertad inherente y poder yo pelear por los privilegios que yo quiera, sean estos los que sean, ¿no? Porque él cuando habla del estado de naturaleza no está pensando en los privilegios de ahora, ¿no? Está pensando en los privilegios de ese momento, ¿sí? Y entonces, ¿eso es más conveniente para mí? Pues en principio sí, siempre y cuando tenga las herramientas para pelear, ¿no? Si no las tengo, puedo decir, bueno, pero tengo inteligencia y puedo engañar a otra persona, pero puede venir alguien más inteligente y como ya dije, puede venir otro grupo social organizado a imponerme una norma o una serie de normas o a conquistarme, ¿sí? De tal manera que ahí hay un cálculo de costo-beneficio y decir, pues es que me es más costoso, aunque pareciera que no,
irme por la libre, ¿no? Irme yo solito. Bueno, ese es un principio de cooperación y esa es una forma de resolver el problema de la cooperación a la que habla el rational choice en el entendido, como plantea, de que hay tal cosa como la naturaleza humana y que esa naturaleza humana es compartida por todas y todos y que todas y todos en nuestras relaciones sociales buscamos maximizar nuestra ganancia. ¿Cuál si se tratara de un mercado? Esto lo vamos a plantear también para las cuestiones electorales, para los partidos políticos, tanto fuera como dentro, ¿no? Es decir, el comportamiento electoral y las cuestiones relativas a por qué surge un partido político, por qué surgen alianzas entre partidos políticos, y ahí veremos que tampoco se equivoca del todo el rational choice, pero trataremos de decir por qué no se equivoca, ¿no? En fin, entonces, esos son los problemas que plantea primero, ¿no? La cooperación a partir de una racionalidad instrumental, ¿sí? En donde el escenario es que va a haber un cálculo de costo-beneficio por parte de los agentes, por parte de las personas, y que en ese cálculo decidirán si cooperan o no. Voy a hacer una presentación para ir ejemplificando esta parte de la cooperación. Entonces, bueno, algunos problemas de decisión, insisto, aquí lo estamos analizando desde el individuo, porque el planteamiento, ¿no? El planteamiento primigenio es la sociedad, el Estado, las normas, el cambio social, se explican a partir de los individuos, ¿sí? Su comportamiento es lo que genera estructuras, pero lo que hay que analizar para entender a las sociedades es a los individuos en sus interacciones, ¿no? En fin, insisto, este es el planteamiento, yo no estoy diciendo que así sea, simplemente este es el planteamiento. En fin, entonces decía yo aquí que hay como primer elemento de cooperación el cálculo costo-beneficio. Y entonces aquí vemos planteado, voy a hacer grande la presentación, aquí vemos planteada esta primera cuestión. ¿Por qué en un problema de cooperación, por qué una persona seguiría la norma, ¿no? ¿Por qué no la infringiría? La norma que sea. Esto es muy problemático después, ¿no? Para el rational choice. Lo que ellos tienen a su favor es que lo empiezan a plantear en términos así algebraicos, matemáticos, ¿no? Y de pronto te abruman con una ecuación y entonces ya pareciera que es un asunto, pues, si tiene matemáticas y si tiene ecuaciones, si tiene álgebra, pues pareciera incontrovertible, ¿no? Desde luego que no es así, pero así se presenta. Luego les voy a recomendar bibliografía no es que sí tengo un problema con la teoría de la elección racional, pero es un problema teórico, ¿no? Y es un problema empírico, y ahorita recomendaré alguna bibliografía. No obstante, importa estudiarlo, no obstante, sí puede explicar algunas cosas, y no obstante, sí puede explicar algunos de los comportamientos que suceden dentro de los partidos políticos y algunas lógicas políticas en ese sentido, ¿no? Entonces decía, este primer problema de cooperación que tiene que ver con cumplir o no cumplir con la ley. ¿Cuál ley? Puede ser la ley de tránsito, puede ser la ley administrativa, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones puede ser la ley penal, etcétera, ¿no? Y entonces un sujeto en su individualidad tiene permanentemente en sus interacciones sociales la posibilidad de no cumplir con la norma. Es el problema de la cooperación. ¿Por qué cumplimos con la norma? Y entonces el planteamiento aquí que hace la teoría de la elección racional es porque hay un cálculo de costo-beneficio. ¿Qué es más costoso? ¿Cumplir con la norma o no cumplirla? ¿Y cuál es el elemento además? ¿No? Porque puedo decir, bueno, pues es que eso es una cuestión moral, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, yo cumplo con la norma porque, volviendo a Aristóteles, ¿no? La cooperación, en todo caso, Aristóteles no se preocupa en ese sentido sociológico del problema de la cooperación, pero sí le explica, las sociedades surgen por la propia naturaleza humana de formar comunidades políticas, por necesidad, digamos, ¿no? Pero no una necesidad instrumental, sino por la propia naturaleza que tienen los hombres de ser seres sociales, ¿no? Y la cooperación es una forma de la virtud, en realidad, ¿no? Cumplir con la norma es cumplir con la racionalidad no instrumental, no porque yo tenga alguna ganancia, sino porque soy parte de un todo. Y acá en realidad la propuesta es diametralmente opuesta. Yo no es que sea parte de un todo, es que cumplo en función a la posibilidad, al cálculo que yo hago de ser o no descubierto, de ser o no infraccionado, ¿sí?
de ser o no castigado. Este marco teórico es muy poderoso, digamos, simbólicamente hablando, porque está en todos lados lo vemos. Entonces, cuando yo hago críticas de esto, mucha gente me ve como, pero es que ¿por qué estás criticando si es así? Si las cosas son así, ¿no? Mi respuesta sería porque nada es así, nada que haya sido inventado por la humanidad es que sea naturalmente así. Que así lo pensemos, que así hayamos estructurado muchas de nuestras relaciones, que así lo hayamos visto en los medios de comunicación, no quiere decir que naturalmente sea eso. En fin, pero el planteamiento sí es ese, pues, y entonces en función de la posibilidad de que me infrinjan o no, en la posibilidad de que tenga o no un castigo, habrá mayores probabilidades de que yo cumpla o no cumpla con la ley, pero ahí hay un elemento clave, dije probabilidades, lo cual entonces no es una ley, es una probabilidad, y si es una probabilidad, entonces vamos a dejar un espacio en blanco y decir, entonces es más probable, entonces hay un grado de incertidumbre, y en tu ecuación no está, ¿no? Rational choice no está en tu ecuación, es incertidumbre. Dirás, es más probable que, es más probable que. ¿Qué tan más probable? Y entonces ahí empezamos a tener muchos problemas. Pero bueno, el chiste pues es que está este cuadro, ¿no? Entonces, vemos aquí, infringir la ley. Si hay vigilancia, ¿no? En este escenario A, entonces, infringir la ley en términos de lo que plantean, no estoy diciendo que así sea, en términos de lo que plantea el rational choice, entonces será más costoso infringirla que obedecer. En cambio, si yo no observo que haya vigilancia, entonces será menos costoso, es decir, tendré más, y les gusta usar estas palabras económicas, incentivos para no cumplir con la norma, sea esta la norma que sea, ¿no? Normas de convivencia o normas penales, normas jurídicas en todo sentido, ¿no? En ausencia de vigilancia, habrá una más alta probabilidad de que yo infrinja o que yo no cumpla con la ley. Y lo mismo acá, ¿no? No infringirla resultará, en ausencia de vigilancia, resultará más costoso. Este sería el costo más alto de todos, ¿no? Porque yo estoy cumpliendo con algo, ¿no? Me estoy imponiendo. ¿Qué significa infringir la ley? Pues es que depende del escenario de que se trate, ¿no? Puede ser que cumplir con el semáforo, cuando tengo la posibilidad de pasármelo, no hay agente de tránsito, ya no hay fotomultas, ¿no? Etcétera. Y tengo prisa, ¿no? Claro, estos escenarios también son escenarios como muy controlados, muy casuísticos, y entonces cuando lo llevamos a la generalidad se vuelve a tropezar el modelo, porque no todo el tiempo llevo prisa, y entonces habrá, ahí hay otro elemento de incertidumbre, que tenga prisa, y entonces si tengo prisa, entonces ahí hay otro problema. Pero bueno, por eso son simplistas estas explicaciones, ¿no? Y siempre voy a andar poniendo todos los matices necesarios porque es muy poderosa la teoría, muy poderosa simbólicamente, ¿no? En los estudios de ciencia política se enseña, a mí en la maestría me lo quisieron recetar como Biblia, ¿no? Eso no es cierto, pues. Y eso es lo que hay que decir, cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus fundamentos, en dónde se inserta y cuáles son muchas de sus falencias, sobre todo para este tipo de explicaciones. Ya veremos la parte de los partidos políticos, porque sí tiene algunas virtudes también. En fin, entonces resulta que sería lo más costoso para mí, individuo racional que quiere maximizar su ganancia, cumplir con la ley en ausencia de vigilancia, ¿sí? Más bien sería el escenario de, perdón, ¿no? El escenario de, porque aquí, bueno, hay vigilancia y no infrinjo, aquí hay vigilancia e infrinjo, entonces este es el escenario más costoso junto con este, ¿no? O sea, si hay vigilancia, habrá más motivos para que yo no la infrinja, y si no hay vigilancia, habrá mayores motivos para que yo no cumpla con la ley, ¿sí? Y entonces eso ha permeado en el diseño de políticas públicas, ¿no? Por eso se instalan no solo policías, ¿no? Sino se instalan todos los dispositivos de seguridad y de vigilancia. Por eso se adoptan conceptos tales como que adoptan la racionalidad instrumental de la delincuencia, ¿no? Y dicen, es que hay una disputa por el territorio porque ya les ganamos en este espacio, ¿no? Y aquí no hay ley, y nadie la hace valer, y nadie la hace cumplir, ¿no? Como si fuera una sola motivación y la misma motivación para todos los agentes, en todo el tipo de escenarios sociales, ¿no? Insisto, es muy problemático. Pero claro, planteado así, pareciera que tiene razón. Y esto permeó
en otros espacios, ¿no? No nada más es este problema de la cooperación. Luego me encantan porque los ejemplos que ponen es el novio con la novia que quieren ponerse de acuerdo para ir al cine y ver una película u otra. Es así, de verdad, en los libros de Rational Choice, Douglas North y todos ellos empiezan con estas partes, ¿no? Como decir, voy a explicar a la sociedad a partir de la interacción de una persona y otra, una pareja que se quiere poner de acuerdo en algo, pero el novio quiere ver una película de acción y la novia quiere ver una película romántica, ¿no? O al revés, para no caer en estereotipos, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacen para negociar? ¿Cuál es el mejor escenario, no? Bueno, ok, ¿no? Pero eso, insisto, se plantea en todos los escenarios posibles sociales, en todo el tipo de interacciones, no solo porque obedezco las reglas de tránsito en función a la posibilidad que tenga o no de ser infraccionado, no solo porque obedezco las reglas penales con relación a la posibilidad o no de ser perseguido. Si fuera así, todo el mundo infringiría la ley penal en México, ¿no? Si tenemos niveles de impunidad del 99%, las tasas delictivas son altas, pero no a ese nivel. Entonces ahí hay otro espacio en blanco ahí que no se explica. Hay un estado de incertidumbre. A mí me gusta pensar en incertidumbres, ¿no? Decir, es que no se puede pensar ex ante, ¿no? Antes de que sucedan las cosas, tú no puedes saber qué es lo que va a pasar, ni puedes modelarlo, ni puedes decir que hay tal cosa como una racionalidad común a todos. En fin, ahora vamos a meter a un actor externo, ya no nada más es el individuo, por eso decía el novio y la novia que se quieren poner de acuerdo, ya no es nada más esta cooperación de hay o no norma, hay o no patrulla, hay o no semáforo, o hay o no reglamento de tránsito, es, espérate, hay otra persona que también va a hacer un cálculo racional con relación a la infringir o no infringir la ley. Aquí vamos a ver algunas ventajas que sí tiene el Rational Choice, que sí logra explicar, porque no todo es decir que está mal y qué horrible que se enseñen las facultades. No digo desde luego eso. Señalo las fallas, nada más para no pensar que esto explica todo, ¿no? Nada más para no pensar que esto es la teoría social y que la naturaleza humana es esa y que entonces vamos a plantear las políticas públicas con base en esto. Pero hay cosas que sí logra explicar bien, ¿no? Ahorita vamos a eso. Entonces decía, interacciones sociales en donde también tienes el mismo principio de racionalidad, pero tienes otro, económico, la escasez, ¿no? Y entonces tienes a la autoridad. ¿La autoridad qué hace? La autoridad plantea una política pública, ¿no? Pensémoslo de esta manera. Tenemos un problema, vamos a definir cuál es el catálogo de problemas sociales y vamos a ver cómo les podemos hacer frente con lo que tenemos, con nuestros recursos burocráticos, con nuestros recursos humanos, ¿no? Con nuestros recursos materiales. Y entonces vamos a pensar, bueno, a ver, ¿es un problema que la gente se pase los datos? Digamos, es un problema, pues, pero ¿es un problema al que le debamos de tener mucha atención? ¿Cuál es el número de personas? Pues tantas. Ok, entonces no es un problema en el que vayamos a distraer, por ejemplo, a nuestros agentes de tránsito. Vamos a distraer a nuestros agentes de tránsito esto, claro, varía de sociedad en sociedad, ¿no? Otra vez, factor incertidumbre. Es más riesgoso que circulen vehículos con ciertas características, ¿no? En la Ciudad de México, que circulen tráileres en la tarde o en la mañana, o que circulen vehículos de construcción que contaminan mucho, o transporte público que no respeta las reglas de tránsito, que se para donde sea. Ok, entonces voy a ocupar a mis agentes de tránsito en eso, porque no puedo poner una patrulla en cada cruce. Y si pudiera poner una patrulla en cada cruce, pues van a quedar sin resolver esos otros problemas, ¿no? Y entonces ahí sí tenemos una serie de escenarios, una serie de recursos escasos que van a llevar a tomar una decisión. No me acuerdo si es una clase anterior o va a ser después la clase lógica política, pero que tiene que ver justamente con esta parte, ¿no? De decir, ok, ante estos factores, hay un principio de responsabilidad, ¿no? Que tengo que atender, hay una serie de atribuciones que tengo, pero no tengo los recursos, ni aquí ni en Suiza, ¿eh? No tengo los recursos ni materiales, ni económicos, ni humanos para atender todos los problemas, ¿no? Por eso voy a hacer muchos matices, pero para que vean cómo funciona y para que vean, a ver, sí explica cosas. Eso sí lo quiero dejar bien en claro. No quiero que quede como, yo vine a hablar de Rational Choice para decir que no sirve para nada. No, sirve para cosas, sí explica cosas, puede ser aplicable, no explica todo. Ese es el problema. Cuando piensas o no piensas,
pensamos o se piensa o en la academia empieza a convertirse en el único paradigma y que define todo. Ese es el problema, no que no explique cosas, y por eso estoy poniendo la idea de la autoridad, ¿no? Los operativos, estos en la Ciudad de México y el Estado de México, operativos para transporte público seguro. ¿Cuánto puede durar un operativo así? ¿Puedes poner un operativo que vigile todos y cada uno de los camiones? Por supuesto que no. No puedes, porque no tienes los recursos ni materiales y porque además tus policías las necesitas para otras cosas. Entonces van a ser operativos que van a durar un rato, ¿no? Entonces van a ser ineficientes. Claro, desde la sociología tendrá otras explicaciones, que puede ser, bueno, pues es que es un efecto performativo, ¿no? O sea, y no estoy diciendo con ello que sea una simulación, es la idea de la autoridad que tiene de, no, pues es que tenemos que mostrar que hay un gobierno, que hay una ley, ¿no? Y no necesariamente los actores son conscientes de eso. Es otro tema que es muy interesante para la sociología. Aquí únicamente estoy planteando cómo hay escenarios en donde esto puede resultar que sí explique cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas son las opciones, ¿no? Vamos a tener un margen de infracciones a la ley. Ok, ¿cuál es ese margen? ¿Qué tanto va a ser tolerable? ¿Qué tanto no, hasta dónde se va a poder estirar la liga, ¿no? Hasta dónde la delincuencia va a poner a actuar y que entienda cuáles son el límite, ¿no? Esto sí lo vamos a vigilar, esto no, porque en realidad no tenemos cómo y pues no es tan problemático, digamos, ¿no? Hay un cálculo, por supuesto, de la autoridad y puede equivocarse si se equivoca normalmente, ¿no? Pero decir, ok, sí tengo esto, pero no tengo cómo hacerle frente y entonces pues vamos a dejarlo ahí y vamos a tratar como de atenuarlo con lo poquito que se tiene. Y entonces entramos a este tipo de otros escenarios, ¿no? Que decía, hay un siguiente actor que también va a marcar la racionalidad del otro, ¿no? O de la otra. Pero ambos van a actuar de conformidad con esta potencialidad de decir, lo voy a perseguir o no lo voy a perseguir, lo voy a vigilar y no lo voy a vigilar, y entonces el otro hará su cálculo, pero ya en función no nada más del semáforo, sino en función de la racionalidad que le atribuye a la otra persona, ¿sí? Es decir, ¿qué tan probable es que bajo estas circunstancias la autoridad efectivamente me persiga, que me haga cumplir con la ley, ¿sí? Y entonces ahí ya tenemos esta idea, ¿no? Pero hay situaciones de equilibrio. Habrá quien haya visto la película de Mente Brillante, ¿no? Que hablan de John Nash, este profesor de economía, que trató de explicar a partir de la teoría de juegos, ¿no? Una serie de cuestiones relativas al principio de cooperación y a la no cooperación. ¿Y qué es lo que dice Nash? Y por qué es importante este diagrama o lo que sea, ¿no? Esta matriz o este planteamiento de matrices. Porque dice, justamente, y de alguna forma es refrasear un poco lo que les dije de Thomas Hobbes, si todos, en la película ponen un ejemplo que yo no quiero poner, ¿no? En realidad no me gusta y yo no sé si Nash lo pensó de esa forma o no. Hay una dramatización ahí y yo la verdad es que, insisto, no me voy a referir al ejemplo. Quien haya visto la película ya sabrá a qué me estoy refiriendo, pero en el que dice, si todos queremos lo mismo, terminamos bloqueándonos, ¿no? No impedimos, pensemos en el tráfico, ¿no? A quienes vivan en la Ciudad de México o ciudades con mucho tráfico, veremos algo de esto, ¿no? Todos queremos que nos toque el semáforo en verde y vemos que hay una fila de automóviles, ¿no? Y estamos en un cruce. Y entonces en ese cruce vemos que tenemos el semáforo en verde, pero adelante no avanza. Yo tengo dos opciones, avanzar y que cuando avancen todos yo avance, ¿no? O esperarme, porque qué tal que me toca el rojo y entonces no voy a dejar pasar a estos. Si todos buscamos avanzar aquí y bloqueamos a estos, nadie va a avanzar, ¿sí? Es el peor escenario tanto para estos como para mí, porque yo tampoco estoy avanzando, pero luego cuando se ponga el tráfico, también va a haber personas acá que me vayan a bloquear. Entonces yo no obtuve lo que yo buscaba, que era avanzar, y ellos tampoco obtuvieron lo que yo avanzar, porque los dos nos estamos bloqueando. De tal manera que las situaciones de equilibrio, como lo planteó Hobbes en El nacimiento del Estado,
no es necesariamente la óptima para mí. La óptima para mí sería avanzar, pero no puedo porque tengo otros factores, otros dos. Un semáforo que se puede poner en rojo en cualquier momento y que no está avanzando el de adelante, y este camino que está acá. Claro, ¿a mí qué me importan los de acá? Yo quiero avanzar yo, sí, pero es que los de acá también me pueden bloquear porque pueden pensar lo mismo y entonces nos acabamos bloqueando. Y ha habido atolones que son así, porque ninguno de unos ni de otros coopera con el otro, porque ambos quieren lo mismo, pasar, y nadie termina pasando. Ese es el equilibrio de Nash. Una situación en la cual las dos personas, los dos interactuantes, cedan a su egoísmo para tener una situación que no es la idónea, pero que resuelve el problema de la cooperación. ¿Cuál es la situación no idónea? Pues que yo me espere porque estoy viendo que no avanzan, que está en verde, que yo podría avanzar, pero que voy a bloquear a los otros, que después me van a bloquear a mí. Entonces, yo me espero, los otros pasan, claro, me va a tocar el rojo, y entonces ya cuando avancen, también estoy esperando que ellos actúen igual y yo pueda pasar. Ese problema de interacciones sí lo explica bien el rational choice y sí lo explica el equilibrio de Nash en ese tipo de interacciones. ¿Sí? Hay una interacción social en la que el rational choice se detiene a la hora de tratar de explicar este problema igual de la cooperación, que es el dilema del prisionero. Lo habrán escuchado o no. Y que es muy utilizado en los Estados Unidos, además, ¿no? Son dos personas que aparentemente han cometido el crimen. Y ahorita vamos a ver cómo esto se transforma en política pública y que es perversa, por cierto, ¿eh? No culpemos al rational choice por eso tampoco. Pero bueno, agarran a dos personas que supuestamente cometieron un delito y las separan. Y a las dos les dicen lo mismo. Pues es que tu compañero ya cantó, ya dijo que fuiste tú. Entonces, o tú también lo inculpas o tú te llevas toda la pena y el otro sale libre. ¿Cuál es el mejor escenario? El mejor escenario sería pensar para él, pues es que me está mintiendo el policía, en realidad el otro no ha confesado, pero eso yo no lo sé. Pensando egoístamente, el otro pues es más fácil, yo le echo la culpa y pues si él se echa la culpa a sí mismo, pues mal para él, ¿no? La policía está buscando un equilibrio. Claro, porque además les ofrezco, en cambio, si tú confiesas, la pena se atenúa, ¿no? O sea, si los dos confiesan, entonces les vamos a dar 5 años, ¿no? Para quienes hayan visto series de abogados y todo, pues esos son los tratos que hace luego la fiscalía. Y bueno, mira, no te vayas a juicio, porque en juicio te puede ir mal y entonces mejor te ofrezco una pena reducida, pero tú declárate culpable. Es justamente eso, ¿no? Entonces, dos personas con base en una racionalidad de decir, pues, ¿qué tal que el otro sí cantó, no? ¿Qué tal que sí dijo que fui yo? Y entonces, si yo digo, pues, o yo me echo la culpa o nos echo la culpa a los dos, pero ¿qué tal si yo le echo la culpa y el otro en realidad dijo que yo no fui? Y entonces ya se la cargué al otro, ¿no? El mejor escenario para esos dos sería que los dos dijeran, pues yo no hice nada. Pero como no sé que el otro dijo que yo no hice y la policía cuenta con que el otro piense que efectivamente ya le echaron la culpa y entonces el equilibrio que buscan es no la máxima condena, sino una condena en la que los dos cooperen con ellos y digan sí fui. Y entonces 2 años para cada uno o los años que sean, ¿no? La atenuación de la conducta, pero en el mejor escenario decir agarramos a los dos. Claro, esto decía, tiene efectos perversos porque muchas veces no es como que una confesión. O sea, las técnicas para someter a la confesión, las personas a las que se imputa y pues ya, ahí esa teoría se cae, ¿no? Porque no es nada más el efecto racionalidad instrumental de unos y de otros. También vienen todos los otros sesgos. Insisto, esto no tiene la culpa de Rational Choice. Un poquito sí, porque empieza, bueno, ahorita digo del poder del Rational Choice, ¿no? Pero entonces, bueno, tenemos esas situaciones, ¿no? Y tiene consecuencias perversas porque vean la serie documental de Así nos ven, por ejemplo, ¿no? Como agarraron a unos niños a los que se les acusa de haber participado en un crimen atroz, ¿no? Y que se les dan años de cárcel y hasta después la fiscalía con todos los sesgos raciales, ¿no? Inculpando a gente que ni había estado ahí. Y bueno, una cosa feísima que fueron hechos reales, ¿no? Y que tiene ese componente racial y que tiene ese componente de, pues si te vas a juicio, peor para ti, ¿no? Porque entonces te vamos a dar la peor pena. Y entonces esas políticas públicas destruyen más de lo que construyen, ¿no? Pero se basan en esta premisa de que hay una racionalidad de un cálculo.
Y entonces, bueno, el rational choice, ya para entrar a la parte de los partidos y a la parte electoral, tuvo y ha tenido una influencia importante en la academia. Ya dije que se fue construyendo en los años 80, en este momento político en donde las relaciones sociales se empiezan a pensar como una cosa, que se empiezan a asemejar a los mercados, que se empieza a construir esta idea, no novedosa, pero sí para el momento de que las personas somos egoístas por naturaleza, ¿no? Humans are humans, luego dicen, no, humanos son humanos, y es como de, bueno, pues es que así son. No es cierto, ¿no? Eso es una gran mentira. Y esos son efectos perversos de pensarlo así. Porque además de que están en el diseño de política pública, ¿no? Y la política penal de vamos entonces a poner pena de prisión preventiva para todo, todos son malos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, marcos jurídicos que constriñan porque somos total y completamente voraces, ¿no? Lo cual es una mentira. Pero bueno, entonces, esta parte del equilibrio de Nash, que como decía, es estas combinaciones, ¿no? De decisiones en donde hay incentivos para cambiar su estrategia, ¿no? O sea, mejor confieso, mejor digo que sí, porque el otro ya dijo que sí, y tengo un mejor resultado del que tendría si yo actuara, o el del tráfico, ¿no? Si yo actuara voluntariamente. Y dije, pues, que tuvo mucha influencia en la academia, esto se tejió en la academia, pasó a las políticas públicas, pero claro, los que ejecutan políticas públicas, pues fueron a la escuela, ¿no? Se educaron. Esto tiene, para quienes conozcan un poquito el tema, ¿no? La escuela de Chicago, de la economía, ¿no? Que va, la economía empieza a conquistar espacios en las ciencias sociales, sobre todo la economía neoclásica, ¿no? También estamos en los años 70 y 80 en la caída de la idea keynesiana, ¿no? Que ahora se retoma porque esto hizo crash, ¿no? No nada más la elección nacional, sino las políticas públicas económicas que se diseñaron con relación a esto. Pero bueno, el chiste es que esa influencia se llevó a varios ámbitos y llevó a diseñar una idea de democracia, ¿no? Con eso no me voy a meter, nada más es porque estoy diciendo, es parte de un marco común, de un marco teórico en común, muy poderoso, poderoso de recursos, pero muy limitado, aunque haya cosas que se expliquen, y hay que decirlo, y lo acabo de ejemplificar, ¿no? Bueno, entonces, cuando tenemos jugadores racionales, vamos a hablar de partidos políticos ahora, ¿sí? Tanto el surgimiento de partidos políticos, el comportamiento electoral, ¿sí? Y su inserción con las instituciones. Pero nuevamente tenemos que hacer referencia al marco teórico del cual provienen y al momento político del cual provienen, porque la disputa política, para quienes hayan leído un poco de historia política, para quienes les guste, para quienes hayan contemplado, que hayan vivido en los años 70, 80 y todavía un poco en los 90, la disputa política era sobre todo una disputa ideológica, ¿no? Si ha leído un poco de historia política, pues esta idea de los partidos comunistas o de los partidos de los trabajadores, la idea de la democracia social, ¿no? Que estuvo muy presente. En los años 80, otra vez, o sea, nada de esto surge de la nada, ¿no? O sea, surge porque hay momentos políticos, jurídicos y académicos, ¿no? Que transforman los paradigmas sociales, que transforman los términos de la conversación pública y transforman las formas en que entendemos las relaciones sociales. Entonces decía, pues, en los años 70, 60, ¿no? En el auge de la Guerra Fría, la disputa política era sobre todo una disputa ideológica, ¿no? Una disputa por modelos sociales enfrentados. Aún en las democracias occidentales, occidentalizadas, en las democracias liberales, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Europa. Claro que no sé, luego, esto es problemático también, ¿no? Porque es como si fuera el centro del mundo y que ahí se definiera todo. Pero también, inclusive en México, aunque no había condiciones de competencia política en términos estrictos, pero había partidos políticos comunistas, no todos estaban permitidos, ¿no? La Liga Comunista 23 de septiembre, que tiene ahí sus problemas, ¿no? Con lo que sucedió con el asesinato de Eugenio Garza Sada, etcétera, pero había formaciones, pues, que pugnaban por cambios sociales, políticos y un Estado que trataba de perseguirlo, ¿no? Las guerras contra el comunismo, que también estaban en Estados Unidos, las políticas macartistas, pero a lo que voy es que había una disputa ideológica, ¿sí? Que tenía un poco, no totalmente, pero su faro orientador en la URSS, ¿no? Y no solo en la URSS de Stalin, sino en la Revolución Rusa, ¿no? En Lenin, ¿no? En los planteamientos leninistas.
que tenían una cierta raigambre marxista, es decir, no era Marx, era Lenin, ¿no? Era una interpretación de Lenin para instrumentar una serie de cambios. Y que tuvo un cierto éxito, digamos, económico, un cierto éxito cultural también, ¿no? Por lo menos de ese lado, logró un bloque más o menos, no monolítico, pero un bloque más o menos importante o bastante importante, ¿no? Definir una serie de políticas públicas y fracasó también, desde luego. Hay un libro que lo explica, que por aquí lo estoy viendo, que se llama ¿Qué era el socialismo y por qué fracasó? Es una antropóloga que hace trabajo sobre el modelo soviético, ¿no? Y lo explica por qué. Es un libro que está publicado por la colección Umbrales del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, el chiste es que decía, pues, que había una cierta orientación, los planteamientos marxistas materializados en políticas públicas, materializados en un Estado, ¿sí? Después viene el pleito con Stalin y viene Trotsky a refugiarse a México, ¿no? Todas las críticas que hay hacia los gulags, que también las hubo, las críticas que ciertos comunistas, no todos los comunistas eran prosoviéticos, ¿no? Pepe Revueltas, José Revueltas, el escritor mexicano, tiene una serie de reivindicaciones en contra de eso, Carlos Monsiváis en su momento también, ¿no? Que le sorprendía que en las manifestaciones, ¿no? Hubiera carteles que apoyaban a Stalin, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero bueno, había una disputa ideológica, pues, ¿no? Y estaba en el otro polo, en el otro momento, en el otro lugar, la idea del capitalismo liberal, ¿no? O sea, liberalizar la economía, que el Estado no interviniese mucho, que generara mercados con la centralidad en el individuo y la libertad económica, sobre todo, ¿no? También la libertad política, desde luego, porque una de las grandes críticas que se le hace y que se le deben de hacer, desde luego, al modelo soviético, dentro de muchas de las que se le deben de hacer, es la imposibilidad de libertades políticas, ¿no? Con todo lo que ello implica, y todas las que son. Entonces también tenía como sus buenas cosas y tiene muchísimas ventajas, desde luego, la democracia, aún en su concepción liberal, que es la concepción más reducida, pero dije que no me iba a meter en eso porque es otra materia. En fin, pues, en los años 90, con la caída del bloque soviético, con la caída del muro de Berlín, entonces el triunfo cultural, el triunfo político es de los Estados Unidos y entonces empieza a extenderse la idea de es la democracia el faro orientador, pero es una democracia que piensa en términos de mercado, como había dicho, ¿no? De racionalidad, y donde las instituciones democráticas, las instituciones electorales, los partidos políticos, están insertos en esa lógica, ¿no? ¿Cuál es la lógica de estos actores? La racionalidad instrumental, de manera tal que la lucha ya no sería ideológica, según el modelo, sería una lucha pura y eminentemente como si se tratara de un juego. Douglas North, lo mencioné hace rato, ¿no? Uno de los académicos que lleva a cabo una serie de definiciones basados en este modelo de rational choice, y dice, o elección racional, y dice, ¿qué es la democracia? Las reglas del juego. Aquí tenemos, ¿no? Teoría de juegos, teoría de juegos, jugadores, democracia, reglas del juego. Por eso digo que está conectado. ¿Qué quiere una persona cuando juega? Ganar, ¿sí? Pero lo hace a partir de reglas, ¿sí? Las reglas del juego, ¿de qué se trata? Pero los actores esencialmente buscan la misma cosa, buscan una y la misma cosa. Perdón, es que luego veo los WhatsApp porque me puedo desconectar y como no los estoy viendo, porque estoy en la presentación, entonces luego me avisan de aquí, ¿no? Entonces decía, el juego democrático será, pues, parte de la premisa que los actores son lo mismo, esencialmente, jugadores que quieren lo mismo, esencialmente, ganar, pero en donde también habrá estrategias mixtas y equilibrios de este tipo, porque ¿cuáles son las variables, no? Tenemos por un lado a las normas, a la autoridad con la que tendremos que cumplir, pero tendremos a los electores. ¿Y qué son los electores? Sino también jugadores racionales, no jugadores en el sentido de las reglas del juego, sino aquello que tenemos que conquistar en el juego, conquistar la voluntad del electorado, ¿sí? Entonces ya no se define la lucha política desde el plano ideológico, sino desde el plano de la racionalidad. Y los partidos y los electores y las electoras aparecen como jugadores racionales en ese sentido.
¿sí? Y entonces hay que convencerlos. ¿Cómo los vamos a convencer? Pues premisas de mercado también, ¿no? Las reglas del juego, este juego es un juego, valga la redundancia, en donde vamos a ofertar un producto, ¿sí? Como si se tratara de una venta, porque estamos simulando relaciones basadas en los principios de economía. Y entonces los partidos políticos son eso, son agrupaciones que persiguen ganar elecciones, ¿sí? Y esto que estoy diciendo no suena extravagante, en realidad, ¿no? No es que así sea, otra vez, es que así se ha convertido, pero eso no quiere decir que eso defina a los partidos políticos, aunque en algunos momentos sí los podamos pensar como esto. Esa no es la naturaleza del partido político, ahorita lo vemos, ¿no? A mí, por eso yo siempre pongo matices, porque no me interesa plantearlo como una verdad universal, me interesa plantearlo como un modelo que propone una serie de cosas, que propone una serie de cuestiones relativas a la naturaleza humana, a las interacciones, al cambio social, a la democracia, y que sí tiene algunas ideas que pueden explicar ciertas interacciones y ciertos comportamientos, pero no todos. Y que deja un grado grande de incertidumbre, aunque me llenen de matemáticas la cosa, ¿no? Y que, no, pues es que sí tienen ecuaciones bien chidas, ¿no? Richard Posner, y uno lo ve, no, pues ya me ganaste, ¿no? Porque yo no puedo resolver eso, o sea, lo ves y dices, no, pues sí, seguramente tienes razón, porque es muy apantallante. Voy a recomendar bibliografía, insisto, crítica de esto, para que vean que no es nada más, sí, el prejuicioso vino a hablar, porque además ya he dicho, sí explica cosas, y sí ha tenido fuerza, ¿sí? Y se ha definido cosas, en fin. Entonces, pues, los partidos políticos que empiezan a entenderse, a verse, a pensarse como actores racionales, la democracia como juego, la democracia como mercado, el mercado democrático, ¿no? En donde, bueno, hay reglas y esas hay que cumplirlas, pero lo mismo, ¿no? Los partidos, las y los candidatos cumplirán la regla en la medida en que les sea benéfico y dejarán de cumplir en la medida que no lo sea. Insisto, esto sí puede explicar muchas cosas, lo cual no quiere decir que así sean, quiere decir que así se han convertido, ¿sí? Porque claro, si yo lo presento así van a decir, oye, pero pues sí es cierto, los partidos políticos que infringen la norma y pues hacen un cálculo de, mira, ¿qué me cuesta más? A final de cuentas, pagar la multa que me van a imponer y que voy a litigar y que puedo poner un... No, perdón. No, no, no. Y que puedo ganar o no, pero que al final me va a representar una merma en mis ganancias, pero hay una ganancia mayor, que es el asiento o en el gobierno, en el que sea. Sí, pero es que así se ha convertido, no es que así sea. Es una forma en que se ha estructurado, perdón por la distracción, se ha estructurado el comportamiento social. Pero insisto, no quiere decir que así sea. Puede ser de otra manera, además de los grados de incertidumbre, porque yo no parto de la premisa que todos los partidos sean iguales ni que quieran lo mismo y que hagan todo con tal de ganar, aunque a veces la realidad pues sí pueda decirme, pues a veces sí sucede de esta forma, ¿no? Vamos a explicar la cuestión de las coaliciones también. Pero bueno, entonces los partidos son eso, ¿no? Según esta propuesta, agentes racionales que van a competir entre sí. Claro, aquí hay principios democráticos, porque desde luego, independientemente de la teoría a la que uno se adscribe, independientemente de que a mí personalmente no me convenzan ni me gusten las premisas, postulados, metodología y teoría del rational choice, lo cierto es que la democracia sí se basa en la competencia político-electoral. Y que si no hay competencia, pues entonces no hay democracia. Claro, lo que pasa es que la competencia la podemos definir de muchas maneras, pero la competencia también significa que haya reglas que sean equitativas y que permitan que cualquiera de los partidos políticos pueda ganar, que es la definición de Sartori cuando habla de sistemas de partidos competitivos, ¿sí? Entonces, sí necesitamos reglas, desde luego, sí necesitamos instituciones. Esa no es la crítica que le hago a Rational Choice, ¿no? La crítica son las premisas, de decir, bueno, es que los actores sociales, todos funcionan de esta manera, no siempre con relaciones de cálculo. Bueno, llega a tal grado Richard Posner que así trata de, oye, perdón, que así trata de explicar el porqué del matrimonio, ¿no? Lo cual, eso sí es una reverenda, un reverendo atrevimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Es temerario, dirían los abogados que redactan luego demandas, ¿no? Es temerario decirlo de esa forma, y desde luego se equivocaba. Pero avancemos, ¿no? Entonces, pues,
Si los partidos políticos, si la democracia son reglas del juego, lo que tenemos que hacer es hacer costoso que no cumplan con la norma, ¿sí? Y entonces, claro, vamos diseñando y rediseñando marcos jurídicos que van apretando la tuerca, ¿no? Con ello no es una crítica al marco jurídico vigente, solo digo cómo es que se piensa que puede funcionar, ¿sí? Pero no funciona, ese es el problema, ¿no? Por más que apretemos la tuerca, porque vamos a tener esto mismo, ¿no? Principios de escasez, no pueden fraccionar a todos, no pueden fraccionar todas las conductas, entonces ahí también va a haber un margen de discrecionalidad, ¿no? Me paso el alto yo, o el partido político tal infringe, oye, ¿por qué no castigaste al otro que también infringió? Pues porque te caché a ti. Pero es que eso es injusto, pues es que no es injusto. Es injusto que no se le aplique a todos, pero es que no puedo aplicársela a todos porque no siempre me doy cuenta de todos, ¿no? Entonces hay espacios para la incertidumbre. Y entonces esto se vuelve a caer. Pero tiene sus cosas interesantes, ¿no? Bueno, entonces eso por un lado, los partidos políticos son jugadores que van a conquistar el voto, que van a ofertar un producto. Y también ahí por eso podemos entender la idea que luego está muy presente en la conversación pública y en la academia misma del voto de castigo, porque el elector, los y las electores, somos igualmente, supuestamente, racionales, ¿no? Hay una racionalidad de yo voto o por el que me dé mejores productos, o por el menos peor, o por el que yo crea que le puede ganar al otro. Claro, sí explica cierto comportamiento electoral, por eso tampoco digo que no sirva para nada, digo que explica algunas cosas, que no explica todo, pero que, claro, tiene sus virtudes, desde luego, el modelo, porque sí es cierto que bajo determinadas circunstancias podrá ser que yo vote no por mi mejor opción, otra vez volvemos a esto, ¿no? No por mi mejor opción está derrotada, pero no solo tengo una segunda mejor opción, sino que tengo algo, otro candidato, partido, no estoy hablando de ninguna elección mexicana, aunque pareciera que lo estoy haciendo así, que no quiero que gane, y entonces voy por otra opción, que la canción no la tenemos virus de otra cosa, por otra opción que signifique que va a perder el que yo quiero que pierda, en este escenario, ¿no? No, o sea, aquí podemos plantear como voto o no voto en función de las posibilidades de triunfo que tiene o mi mejor opción o la peor de mis opciones, y entonces escojo una opción que no sea la preferida, pero que tenga posibilidades de ganar. Este dilema se planteó, dije que no iba a hablar de México, pero puedo hablar de hace 22 años, en el voto útil que le llamaron en 2000, ¿no? Era justo eso, no, es que tenemos que quitar al PRI, y la única forma de quitar al PRI, pues no es votando por el tercer lugar, sino por el segundo que garantizaría, y entonces mucha gente, pues votó de esa manera, y orientó su comportamiento de esa forma. Por eso digo, sí tiene sus virtudes y sí puede servir en algunas cosas, pero no explica todo. Pero esa es la lógica del voto útil, esa es la lógica del voto de castigo, ¿no? Es decir, hago un cálculo, y claro, también hago una evaluación final del partido político. Y entonces el partido político tendrá o no incentivos en función a ese desempeño electoral para mejorar o para medio hacer caso, ¿no? O para cambiar su estrategia, ¿sí? Ahorita estamos hablando de los partidos políticos en general, vamos a hablar también de coaliciones, vamos a hablar de las candidaturas, ¿no? De cómo se eligen, vamos a hablar de cómo votan en los congresos según este planteamiento, y ya después le damos unos cuantos coscorrones, por decirlo, batazos, palazos, como quieran, a la teoría en sus fundamentos, y recomendaré algo de bibliografía, pero insisto, hay cosas que sí pueden explicar. En fin, entonces esa es la idea de cómo los partidos se insertan, cómo interactúan con y los electores, cómo interactúan con las instituciones y el papel que tiene cada uno, y todos tienen esa racionalidad, ¿no? Y todos siguen un esquema similar. ¿Qué conductas son más nocivas? Ah, pues esas castigamos. ¿Qué conductas son más reiteradas? ¿Cuáles son más, ponen en riesgo en mayor medida la democracia y cuáles no? ¿Sí? Claro, la idea es que se pueda vigilar absolutamente todo, pero eso es imposible. Que se pueda castigar absolutamente todo, pero eso es imposible, porque ni siquiera se puede detectar todo, ¿no? Y ahí viene también la estrategia de, pues es que yo ya sé que no me van a detectar esto. O el cálculo de, pues lo van a detectar, pero la sanción, y por eso se habla de, entonces vamos a incrementar la sanción, ¿no?
pero es seguir reforzando la existencia de esto y nadie se plantea, oye, pero tendría que ser así forzosamente. No podemos replantearlo de tal manera que esto lo entendamos de otra forma y entonces, si lo entendemos de otra forma, si dejamos de reforzar esto, entonces podremos obtener resultados distintos, porque estamos obteniendo el mismo resultado. Pues sí, pues estamos haciendo lo mismo, es obvio que vas a obtener esos resultados, ¿no? Es lo que decía Einstein de la estupidez humana, ¿no? Pues ¿cómo quieres cambiar si estás haciendo lo mismo? En fin, la fuerza de este modelo. Decía eso para los partidos políticos en su inserción democrática, con el componente competencia, que la competencia no es nada más un término económico, es un término democrático que no depende de la existencia de este modelo, ¿sí? La lógica política democrática es la competencia electoral, que haya condiciones para todas las agrupaciones políticas, que estas condiciones sean equitativas y que los resultados sean fiel reflejo de la voluntad ciudadana. Y esta voluntad ciudadana puede responder a muchas cosas, pero la propuesta es que responde a estas motivaciones de racional e instrumental que pueden llevar a un cálculo de votar por un partido, por una razón, o votar por otra, o votar en situaciones de equilibrio por una opción distinta a la que se hubiera elegido, ¿sí? Pero los partidos, además, interactúan entre ellos, ¿no? Los partidos políticos interactúan entre ellos, forman coaliciones, ¿sí? Y esas coaliciones también supondrían un cálculo en este sentido. ¿Por qué vemos coaliciones? Claro, aquí depende del sistema político de que se trate, las reglas importan, ¿sí? Si tenemos un sistema parlamentario, pues las coaliciones son una condición no solo necesaria, sino indispensable para que haya gobierno, ¿no? Las coaliciones de gobierno en Italia, en España, en Francia, son en Dinamarca, en cualquier monarquía constitucional o república parlamentaria, como es el caso de Italia, es necesario que haya una coalición en donde hay una mayoría. ¿Cómo vamos a formar esas mayorías? Mediante la cooperación. ¿Y a qué responde la cooperación? A un montón de cosas. Y también ahí podemos plantear escenarios que se han transformado, decir, pues es que la cooperación, primero tenemos una cooperación natural, digamos, ¿no? Yo voy a cooperar, si yo fuera partido político, los partidos políticos van a cooperar en la medida en que haya una confluencia de intereses, ¿no? En la medida en que tengamos una agenda común, en la medida que tengamos una ideología común, premisas comunes. Ese es un primer principio que dicen, pues es una cooperación que no es tan complicada. Voy a poner un ejemplo en España, ¿no? En España, después de bueno, y vamos a poner el ejemplo del Rational Choice. Después de la caída de la dictadura de Franco, los pactos de la Moncloa supusieron adoptar una forma de gobierno democrática y básicamente el debate o las posiciones políticas se definieron a partir de dos partidos, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y cada uno tenía su bagaje, su ideología, y era muy diferenciado entre sí, no muy marcado. La ideología del Partido Popular, que tenía una cierta tradición monárquica, una muy dura tradición conservadora, aunque no todos los del Partido Popular eran necesariamente así de conservadores, es como una réplica del Partido Republicano, más o menos, ¿no? En Estados Unidos, el Partido Conservador en Inglaterra, y tenían su deriva franquista, algunos, no todos los partidos populares, los militantes o simpatizantes del Partido Popular eran franquistas necesariamente, pero pues tenían estas ideas sobre la familia, sobre el individuo, sobre el Estado, y el Partido Socialista Obrero Español, pues en la denominación llevaba la ideología, ¿no? Y tenía que ver igualmente, ¿no? Con la idea de qué lugar debe de ocupar el Estado, qué lugar debe de ocupar el individuo, cómo son las relaciones políticas, económicas, y la idea de ciertas libertades de toda índole, ¿no? Libertades individuales, libertades sexuales, políticas, reproductivas, etcétera, ¿no? Y en los años 90 empieza a haber una convergencia de estos dos partidos, porque en esta idea de que la democracia comienza a ya no ser definida por una lucha ideológica, entonces hay otros actores externos, ¿no? Que yo soy más estructuralista, que van constriñendo a los gobiernos a decir, bueno, tu rendimiento económico, las calificaciones de tus bonos soberanos, pues van a depender también de qué tanto apliques una serie de políticas. Esto fue diseñado, ¿no? El consenso de Washington fue esto.
una serie de políticas de restricción del gasto público, etcétera, 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 y los partidos, tanto unos como otros, empiezan a ser actores fundamentales para esa toma de decisiones, ¿sí? Y ahí podemos tener otro elemento de cálculo electoral, de cálculo político, ¿no? De lógica política, en el sentido de, pues es que traiciono mi ideología, pero pues necesitamos los recursos y queremos ser gobierno, etcétera, en fin. Y entonces empiezan a converger esos partidos y surge, no es tan automático, ¿no? Hubo crisis económica en 2006, de 2006 a 2008, España estaba muy mal, ¿no? Y siguió mal muchos años. Y entonces surge un partido político, surgen otros, pero me voy a referir a Podemos, ¿no? Que enfrenta y trata de llenar el vacío que supuestamente había dejado el Partido Socialista Obrero Español. Te volviste parte de este establishment, ¿no? Como después acusara el candidato Trump a la candidata Hillary Clinton, de decir, pues es que tú eres lo mismo, tú no representas al pueblo, ¿no? Bueno, y entonces surge perdón, Podemos, que no se denominaba partido, se denominaba Podemos, así nada más, tiene una fuerza, y a lo que voy es que al día de hoy, a pesar de que había nacido para llenar el hueco que supuestamente había dejado el Partido Socialista Obrero Español, se coaligó al Partido Socialista Obrero Español para formar gobierno. Y esta coalición la podemos explicar a partir de, bueno, si somos Podemos, si somos el Partido Socialista Obrero Español, nos enfrentamos, nos disputamos. ¿Qué nos disputamos? Esta idea de que en principio hubiéramos compartido, de decir somos el partido de izquierda, ¿no? El partido que define lo social, el partido que se preocupa por los derechos colectivos, el partido que no busca privatizar los bienes colectivos, el partido que busca que haya un mayor gasto público, mayores servicios sociales para la población. Y tú ya no lo eres, Partido Socialista Obrero, somos ahora Podemos, que ahora se llama Unidas Podemos, ¿no? Y entonces hay esa disputa, pero hay ciertos elementos que los hacen similares. Entonces, ahí vimos, ¿no? Y es interesante analizarlo en esos términos, que hubo muchas dificultades para formar gobierno en España, ¿no? Y el Partido Popular no logró tener los votos suficientes y sus alianzas tampoco quería aliarse así como demasiado con Vox, que es un partido de ultraderecha, y ahí había una estira y afloja, pero haciendo el cálculo de los votos decían, es que Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero sí tienen los asientos suficientes para formar gobierno. Y hay una coincidencia ideológica más o menos, aunque se haya sido un motivo de pugna, y entonces se unen. Esa es una coalición más o menos lógica, en cierto sentido, ¿no? ¿Cuál sería el escenario mejor para Podemos? Pues ser gobierno ellos. ¿Cuál sería el mejor escenario para el Partido Socialista Obrero? Ser gobierno ellos. Pero ¿cuál era la otra opción? Que Vox, Ciudadanos y el Partido Popular se aliaran y que pudieran constituir un gobierno. Y decían, es que vamos a tener a Vox en el gobierno y eso sí es peligroso. Mejor aliémonos nosotros y ya tenemos una mayoría suficiente, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una lógica de alianzas en un sistema parlamentario. En los sistemas presidenciales no pasa lo mismo, pero sí hay coaliciones, ¿no? Es decir, la posibilidad, y la ley marca distinto tipo de coaliciones, totales, parciales, en donde, dependiendo del número de candidatos y hay un convenio de coalición o ya hay principios de uniformidad, esa parte normativa no me voy a detener en ella, pero que se puede explicar también en este sentido, ¿no? De decir, ok, puede haber o no coincidencias ideológicas, aquí podemos plantear otros escenarios. Y esto es para lo que es interesante y por eso es teoría de juegos, porque vamos a plantear escenarios distintos que nos permitan mover las fichas de una forma, porque la coalición Unidas Podemos, Partido Socialista Obrero, es como de, bueno, pues sí, tiene una cierta lógica, ¿no? Pero hay otras coaliciones que no tienen ninguna, ¿sí? Pero que en un sistema presidencial, no voy a decir que es México, y cualquier coincidencia, ¿cómo se dice? Es mera coincidencia. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Que haya partidos que en principio y que históricamente hayan estado enfrentados entre sí, ¿no? Y que de repente se les ve, insisto, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, no estoy hablando de México, se les ve unidos en candidaturas, en coaliciones, ¿no?
en los estados, en la federación, insisto, estoy hablando de repúblicas presidenciales, no estoy hablando de México, aunque pareciera que estuviera hablando de México. Y esas coincidencias o esas alianzas, ¿a qué responden? Pues depende, pero también, ¿qué le conviene más al partido? X, vamos a hablar a X, Y, Z, ¿no? Partido X, Y, Z, pues cada uno le conviene ganar la elección a él, al partido, a la institución, pero no le alcanza. Las encuestas dicen, no me alcanza. Me la puedo jugar y me voy con la mía y me muero con la mía, ¿no? O puedo decir, a ver, primer elemento, ¿hay un partido con el que hay una cierta cercanía ideológica? ¿Sí o no? Sí. Ah, pues con ese. O, espérate, es que partido X, Y, hay un partido Z al que le tenemos que ganar porque representa, no estoy hablando de México, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque representa una forma de hacer y de pensar y de qué hacer que es contraria, ya no digamos a nuestros intereses individuales, sino a los intereses que compartimos, ¿sí? A los intereses que compartimos tú y yo como partido. Entonces vamos a aliarlos, ¿sí? Esa es otra lógica de coalición, porque hay un tercer jugador en donde, insisto, lo estoy planteando en términos de rational choice, ¿no? Por eso dije jugador. Hay un tercer jugador que sin esa alianza, o de todas maneras va a ganar, pero al menos vamos a quitarle fuerza, ¿no? Claro, ahí viene otro elemento en el juego, ¿no? Porque no es tan automático. Porque el otro jugador, otra vez, por si hiciera falta, hago mucho énfasis, no estoy hablando de México, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El otro actor del Z va a decir, ve cómo X y Y es, yo se los dije, X y Y son X y Y, y yo soy el diferente, ¿no? Ahí también hay esa estrategia de decir, ojalá y se coaliguen. Es más, lo más conveniente para mí es que se coaliguen. A lo mejor no van a restar votos, ¿no? Porque van a sumar fuerzas, pero también en esa suma, y esa es otra de los cálculos que se tendrán que hacer, esa suma o nos resta, porque no son nada más los votos de decir, ah, yo tengo un 20% de intención de voto y tú tienes un 15%, 35%, es que no es tan automático, porque esa estrategia de coalición te va a tener un costo. Otra vez volvemos a la idea de los costos-beneficios, ¿no? Aquí podemos decir, coaliga, no se coaliga, pero también en función no de la autoridad del partido Z. Y el partido Z, pues tiene su estrategia también. Y dirá, pues mira, primero yo no necesito coaligarme. En segunda, si te coaligas, no crees que va a ser una suma de 20 más 15, porque vas a perder, ¿no? Vas a perder porque todos van a decir, claro, yo confiaba en X porque era X, pero si se suma Y, yo no quiero X y Y, y entonces puedo plantearme, y por eso hay varios jugadores y varios escenarios, y por eso también es interesante, a ver, independientemente de las críticas que se le puedan hacer y que le voy a hacer, es interesante plantear esos escenarios, ¿no? Y decir, ah, ok, pues entonces, pues es que X y Y no me convencen. Entonces, puedo decir, ¿cuáles son mis opciones? Descarto X y Y, Z, pues Z no me molesta tanto. Ah, entonces voy por Z, o me abstengo. ¿Quién perdió? X y Y. ¿Quién ganó? Z, aún si no ganó el voto. ¿Sí? Entonces, esto finalmente tiene un grado de explicación interesante en la lógica de las coaliciones, que, insisto, no es tan automático y entonces hay que tomar en cuenta esos otros elementos, hay que tomar en cuenta a todos los jugadores y hay que tomar en cuenta al electorado. ¿Cuál sería mi margen de pérdida? ¿Sí? Si esto sucede. Y luego finalmente, bueno, está también, es decir, asumo el costo, ¿no? Asumo la pérdida. Porque, de todas maneras, voy a contrarrestar la fuerza, porque de todas maneras, si fuera X y Y solitos, nos va a avasallar Z. En cambio, así, ahí hay una lógica de quitarle, restarle fuerza, restarle votos, que se pueden transformar en asientos de representación proporcional, por ejemplo, ¿no? Y voy a abordar el caso mexicano para esto porque hubo una propuesta de quitar asientos de representación proporcional. Claro, la propuesta venía de una agrupación política que tiene mayoría, así que puede decir, ah, pues
Por mí que sean uninominales los asientos, pero es que aquí esta pérdida no solo es pérdida para los partidos que pierdan lo que sea, es pérdida en términos de representación. Y es ahí donde yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero bueno, eso es otra cosa. Con la idea, pues, de quitar los pluris, ¿no? Este es un comentario al margen, pero que se vislumbra con eso también. Bueno, es la lógica de las coaliciones, pero las coaliciones no nada más son electorales, hay coaliciones legislativas y coaliciones gubernamentales. Coaliciones legislativas es lo mismo. Podría dar un ejemplo mexicano, pero no lo voy a hacer porque hay mucha tentación de que lo haga, ¿no? Pero bueno, lo mismo, ¿no? En la lucha política, en la disputa política, cada jugador tiene sus fichas que mover y que movilizar y decir, bueno, entonces yo te doy algo a cambio de que tú apruebes esto o no, ¿sí? En términos de decir, es que a ti te conviene en algún momento que pase una determinada ley, a ti, a fracción parlamentaria, ¿no? O ni siquiera a la fracción parlamentaria, porque, híjole, es que, a ver, vamos a suponer que somos, o que son ustedes, otra vez volviendo a estas ideas, ¿no? Los gubernamentales, los propósitos partidistas, ¿sí? Y entonces vamos a decir, ok, yo soy el coordinador parlamentario del partido, vamos a seguir con X, Y y Z, del partido Z, y el partido Z necesita una mayoría calificada, otra vez, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, necesita una mayoría calificada para una reforma, tiene mayoría simple, bueno, tiene mayoría absoluta, ¿no? Pero no tiene mayoría calificada. Entonces dice, a ver, al partido político al grupo parlamentario va a ser casi imposible convencerlo, ¿sí? Pero, ¿cuántos votos necesito? Necesito, no sé, 30. Ah, ok, no es lo mismo convencer a una fracción parlamentaria que convencer a 30 parlamentarios, ¿sí? Y entonces ahí viene otro tipo de cálculos, ¿no? Claro, el otro actor o actriz política hará su propio cálculo y dirá, híjole, es que, a ver, yo podría no hacer caso a mi coordinador parlamentario y finalmente puedo votar, pero yo quiero una carrera política, ¿qué me ofreces, no? Porque voy a tener que asumir un costo ante mis electores. También ahí depende, ¿no? De decir, bueno, no me conviene. Insisto, esto no quiere decir que solo sea eso lo que explique por qué un partido vota, por qué un partido se coaliga. Ese es el problema, pensar que solo se explica de esa forma. Pero sí puede ayudarnos a entender y a plantear escenarios, por lo menos para tratar de complejizar la disputa por el poder, la disputa política, las coaliciones contra natura, etcétera, ¿no? Insisto, no es la única explicación, y eso sí quiero hacer súper enfático. No es la única explicación, es una de tantas. Planteé hipótesis y hay muchos espacios de incertidumbre y ya planteé algunos, ¿no? Porque acá también está el elemento de, oye, pero ¿qué tal que yo tengo un compromiso? Porque sí hay personas, políticos, no todos son Frank Underwood, ¿no? O sea, porque de pronto esa es como la imagen que se ha hecho tanto de los políticos como de los partidos. No les importa nada, solo quieren ganar. No es cierto, a lo mejor habrá muchos que son así, pero tampoco todos los partidos ni todos son así y todos somos unos despiadados si tuviéramos la oportunidad. Eso es una gran mentira, ¿sí? Entonces, bueno, hay elementos de incertidumbre, por eso hablé desde un principio de la probabilidad de que se infrinja y entonces hay un espacio, insisto, en el que no podemos saber en realidad, no podemos saber cuáles son las motivaciones de una persona en específico para tomar una decisión y que esas motivaciones sean solo en función a sus intereses egoístas, de decir, es que yo quiero ser gobernadora de mi estado y entonces, pues no, yo estaría de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Que no, porque puede explicarlo, sí, pero no es esa la única explicación posible, eso es lo único que yo planteo, ¿no? Pero bueno, y entonces estamos ante un juego, volviendo a la teoría, similar, ¿no? Porque entonces el partido Z que no lograra la mayoría va a decir, bueno, es que esa es la responsabilidad de ellas y de ellos. Y eso va a volver a ser utilizado para su oferta político-electoral, ¿no? Yo quería un cambio, yo quería que esto se convirtiera, pero no me dejaron porque ellos se coaligaron, ellos son lo mismo y ellos representan eso contra lo que nosotros nos rebelamos.
Claro, los otros tendrán su estrategia y decir que bueno, que no lo dejamos pasar, porque imagínense, hubiera sido el acabose, ¿no? Hubiera sido lo peor que nos pudiera haber pasado, ¿sí? Luego en la política también son muy dados a la, a la exageración, ¿no? Pero bueno, entonces ahí empezamos a ver estas cuestiones relativas a la cooperación, ¿sí? Relativas a por qué apoyar o no a una determinada reforma, por qué ser parte o no de una coalición. Y lo mismo sucede con la selección de candidaturas, ¿no? En las elecciones de candidaturas veremos también planteado este escenario. ¿Cuál es la o el candidato que me representa los mejores réditos político-electorales? Otra vez, no quiero con ello decir que así funcione la selección de candidaturas. Quiero decir que es una de las posibles explicaciones y que es la explicación que da la teoría de la elección racional y que es la explicación que da la teoría de juegos, que es parte de la elección racional, que es una hipótesis y puede haber otras, y puede haber otras explicaciones, y hay otras explicaciones, ¿sí? Decía pues, déjame ver si hay otra, sí. Entonces, la selección de candidaturas es lo mismo, ¿no? ¿Qué actor o actriz política me da mayores posibilidades de ganar? No, pues ninguno, pero hay un futbolista, un luchador, un personaje público que pues nos está haciendo ojitos y podemos con él ganar, ¿no? Y entonces, bueno, claro, ahí hay un costo para cierto grupo electoral. ¿Cómo es posible no, para cierto sector? Entonces también ahí hay un costo, pues, ¿no? Que se asumirá o no en función a la probabilidad de ganancia que haya, ¿no? Esto sí es explicativo de por qué de repente un candidato o candidata, ¿no? Que era de un partido y de repente no lo nominan y resulta que es el candidato del otro partido, ¿no? Entonces bueno, es esa pragmática de decir, ok, yo quería contender, el partido al que pertenezco no me nominó, pero este otro me nomina, y además el otro partido dice, pues lo vamos a nominar porque él iba a ganar, no dependía del partido, dependía de la persona, ¿sí? Por los elementos que ustedes gusten y manden, no me voy a meter en eso, ¿no? Es decir, este iba a ganar y entonces lo nominamos nosotros, ¿sí? Y ahí hay muchos candidatos que han ganado así. Se me ocurre uno en México, hace muchos años, que fue gobernador de un estado, que no voy a decir cuál, pero empieza con Z, y que ahorita tiene una posición importante en la política, por eso no digo su nombre. Pero fue esa lógica, ¿sí? Y quien lo invitó, no voy a decir quién es, pero tiene un cargo importante en el Ejecutivo Federal, ¿sí? Fue esa lógica, ¿no? Denominación de una candidatura, segura que ganaba, ¿sí? Y ganó. Bueno, en fin, entonces, los elementos del juego, ¿no? Ya que planteamos que hay jugadores, pues los jugadores, desde luego, ¿no? Que como vemos, depende del escenario, los vamos a plantear de distinta forma. Pero claro, los jugadores tienen elementos en común porque persiguen lo mismo. En este caso, ganar elecciones, ganar el voto, ¿no? Las estrategias, que ya dijimos. Desde luego, la estrategia puede ser la plataforma política, el ideario, pero aquí sería una estrategia, no es que aquí empiezan las críticas, ¿no? No es que sean necesariamente, o sea, los partidos les da lo mismo la ideología, no es cierto, yo considero que no es así, o no en todos los casos, y es una estrategia para ganar. O sea, como si fueran deliberadamente, también yo creo que se les da mucho crédito, vamos, o sea, lo voy a decir con todo respeto. Bueno, es más, lo voy a plantear en otro escenario para no ofender. Donald Trump no era un genio. Se le da demasiado crédito. Claro, es que era parte de su estrategia. Era un tipo muy limitado, muy, muy, muy limitado, ¿no? Discursivamente, intelectualmente. Entonces, no es un genio que, claro, supo jugar con las reglas. Entonces, se le da demasiado crédito. No tienen esa capacidad calculadora que se les atribuye. Hay circunstancias y muchas veces sí están manifestando preferencias. Y lo grave no es que sean inteligentes. Lo grave es que manifiestan posiciones compartidas por otros miembros de la comunidad política. Eso debería de ser lo preocupante, no decir, hijo, qué genio, no, qué genio ni qué nada. Lo que pasa es que es genuina su posición y eso es el peligro real, ¿no? Que lo diga
que lo manifieste, que lo piense, que sea real y que se traduzca en votos y que se traduzca en políticas públicas. No es que sea nada más una simulación, insisto, de pronto se les da demasiado crédito. Yo no los oye hablar y dicen, no, no, es que no son así de genios, la verdad es que no son, ¿no? Bueno, entonces las estrategias, no todo es estrategia en ese sentido, no todo es simulación, hay posiciones verdaderas, buenas, malas, como uno las quiera calificar, pero son posiciones reales, no solo es estrategia. Claro que hay estrategia, y cada vez, y esto es lo pernicioso de esto, y por eso parecía que, oye, pero es que sí es cierto, es que sí explica. Claro, lo que pasa es que si se pone en el centro del debate, si se pone en la parte más importante del juego electoral, el juego, como si se tratara de eso, como si se tratara de competir por posiciones, como si se tratara de decir, es que todo se vale. Claro, eso va generando comportamientos, va estructurando comportamientos, ¿no? Y va a pensar, y empieza a pensarse que efectivamente se trata de eso, pero en realidad estamos poniendo al caballo detrás de la carreta, ¿no? Bueno, vuelvo, esto fue como los comentarios críticos y vuelvo a la idea, ¿no? Las preferencias de cada jugador respecto a las combinaciones de estrategias posibles, lo que decíamos, ¿no? La probabilidad de que yo pueda tener un escenario, cuáles son mis escenarios, ¿sí? En función a los otros jugadores, en función a mis intereses, en función a lo que se persigue. Y eso es lo que va a definir esos comportamientos, ¿no? Y entonces en estos juegos, pues ya vimos, ¿no? Apoyar una candidatura, establecer esta idea de las coaliciones, votar una determinada reforma legislativa o utilizar los recursos, ¿no? Pero yo dije, es muy problemático. Es muy problemática la teoría de juegos porque en primera parte de la idea de la naturaleza humana. No hay tal cosa. Les recomiendo el libro que se llama La ilusión occidental de la naturaleza humana, también publicada por Umbrales, que empieza haciendo el recuento de Tucídides y pasa por Hobbes, ¿no? Y pasa por la teoría de la elección racional, ¿sí? La ilusión occidental de la naturaleza humana, publicada por el Fondo de Cultura Económica en la colección Umbrales, ¿no? Y entonces ahí es un estudio antropológico en donde va desmitificando estas cosas, ¿no? Va desmitificando la idea de que la racionalidad instrumental es la naturaleza humana, aunque parezca que así es, porque claro, permeó en la opinión pública, permeó en la academia, y como había dicho, ¿no? En la academia, pues se formaron personas que después instrumentaron políticas públicas, que se insertaron en los medios de comunicación. Entonces se formó un sentido común compartido de, claro, todos somos egoístas y no tiene nada de malo con reconocerlo. No es cierto. A ver, y aún si lo somos, no es porque esa sea nuestra naturaleza, es porque sí se ha construido un sistema de significación, ¿no? No obstante, como vimos, sí hay elementos para pensar que en determinadas circunstancias podemos pensar el ejercicio del poder, la idea de los partidos políticos, no tanto en su surgimiento, ahorita voy a eso, sino en su comportamiento dentro de un sistema, dentro de un momento determinado con relación a esto. Y es importante que diga dentro de un momento determinado, porque claro, en este momento político pareciera que esto es verdadero, pero es que sí es verdadero por estas razones que yo decía, pero no es universal en el sentido temporal, porque no ha sido así siempre, no siempre fue lo que definió, y si no siempre fue lo que definió, entonces se cae todo lo demás. Se cae la premisa básica de la naturaleza humana, se cae la premisa básica de las reglas del juego, ¿sí? Porque no es solo eso. La democracia no son solo reglas, aunque las reglas importan. Las instituciones son fundamentales, pero la democracia no es nada más ganar posiciones políticas de poder y ejercerlo. Es una relación social. Todo esto se prescinde porque no pensamos las relaciones sociales en ese sentido, sino las pensamos como cálculos racionales. Y eso es atroz, la verdad. No sé ustedes qué opinan, pero a mí me parece atroz pensar que, imagínense, yo estoy dando una clase porque tengo un beneficio. Sí, claro, tengo un beneficio económico, pero no es nada más eso lo que me motiva a dar una clase, ¿no? No es nada más, hay una responsabilidad institucional, no sé, hay una serie de elementos, ¿no?
en donde no nada más es la motivación instrumental, porque pues digo, inclusive la forma en la que uno prepara la clase no va en función a eso. Si fuera por mí, pues híjole, mejor les expongo todas las bondades del rational choice porque tiene mucho poder, porque tiene, y entonces van a decir, ah, qué buena clase porque me enseñó justo los elementos que explican la realidad. Entonces, no, pues se pone a criticar el rational choice, empieza a decir cuáles son sus falencias y eso puede costarme a mí en la evaluación, ¿no? Que hagan, que digan, ah, qué mal lo hizo. Pero hay compromisos, eso es a lo que voy. O sea, estoy poniendo un ejemplo porque se trata de explicar el cambio social, se trata de explicar a partir del comportamiento individual, pensando que hay tal cosa como una naturaleza que todos tenemos y que todos compartimos. Y eso es una mentira. Otro libro que les recomiendo como crítica de esto, que es del doctor Fernando Escalante Gonzalvo, publicado por el Colegio de México, un librito chiquito que se encuentra en librerías que se llama Se supone que es ciencia, reflexiones sobre la nueva economía. Y ahí critica todo esto de Richard Posner, ¿no? Todas estas ideas. Esto nada más para que vean, no es que yo haya tenido prejuicios y que, ay, viene a hablar mal de Rational Choice porque reprobó esa materia, no la reprobé. Sino porque, además de estas falencias que les digo, pues me he apoyado en esta otra bibliografía. No obstante, vale la pena estudiarla porque, como vimos, nos permite plantear escenarios bien interesantes. Nos permite plantear hipótesis de por qué una determinada coalición, de por qué una determinada candidatura. Ahora, vienen otros elementos, porque viene el elemento de la autoridad electoral, que por un lado dije, bueno, las conductas que sanciona, pero la autoridad jurisdiccional, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tratándose de los partidos, que también rompe muchas de estas lógicas, ¿no? De la nominación en los partidos, del principio de representación, ¿no? En el SUBRAP 21 diagonal 2021 se resolvió que los partidos políticos, si bien tienen su libertad de configuración o libertad de elección de sus candidaturas, también los partidos políticos tienen una responsabilidad social de ser reflejo, de ser mediadores entre los cargos de elección popular y la sociedad, y que por lo tanto sus candidaturas también tienen que reflejar la pluralidad social, y esta no nada más se colma con el principio de paridad de género, que por supuesto que es importante, sino que también tienen que representarse otros grupos sociales en desventaja, ¿no? Entonces, las medidas, las acciones afirmativas, por ejemplo, rompen con esta lógica de racionalidad instrumental, desde luego, ¿no? O sea, también hay muchas otras manifestaciones empíricas, concretas, que van rompiendo con estas ideas. Y entonces llegamos a decir, es que no podemos plantearlo en estos términos porque no todo es explicable así y porque hay un grado de incertidumbre, ¿no? Por eso dijimos probabilidad de que algo suceda. Entonces, quedan grados de incertidumbre tales como decir, y como no se puede explicar de por qué una determinada agrupación política o un determinado candidato fue nominado. Donald Trump, por ejemplo, me meto en ese ejemplo, ¿no? En su momento, en 2015, se reían de su candidatura primero, ¿no? Es imposible que eso suceda. Es más, ojalá lo nominen para que lo despedacen, ¿no? Pensando que había una racionalidad de a nadie le conviene. Pues resulta que la racionalidad no la puedes predefinir, porque, insisto, hay espacios de incertidumbre en los que no repara la teoría de juegos. Y sin embargo, conviene estudiarla no nada más porque está presente, no nada más porque tiene un lugar en la academia y entonces hay que entenderla para poderla criticar, sino porque sí explica algunos comportamientos, ¿sí? Sí explica algunas cosas, pero los explica porque somos parte de un sistema social, porque no explica otros momentos políticos sociales, ni en los años previos a esta era, ni en la Edad Media se explica por el rational choice, ni en ningún momento. Todas estas explicaciones, por lo menos esta, es hija del momento sociopolítico, del momento académico, del que se vive, ¿sí? Pero bueno, vale la pena estudiarla en este sentido, y como dije, sí explica algunas cosas, y tiene estos componentes, y deben de hacérsele las críticas, por lo menos, habrá mejores y más, pero por lo menos estas, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo. No sé si haya hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda
que deseen formular. ¿Todo claro? Tenemos el día de mañana una clase ahora de lógica de los derechos fundamentales. Entonces, bueno, ahí lo vamos a plantear desde diferentes perspectivas. Claro, los derechos fundamentales surgen en un momento histórico específico, se van perfeccionando, entonces siguen una secuencia temporal distinta, pero también vamos a abordar cómo trataría de explicarlo la teoría de juegos en ese sentido, ¿no? Cómo plantearíamos escenarios del surgimiento de los derechos fundamentales desde diferentes tipos de lógicas, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco por su paciencia, por su presencia y nos vemos el día de mañana. Tenemos 3 clases, ¿no? Mañana es lógica de los derechos humanos y pasado mañana lógica procesal, que también es otro tipo de cuestión porque ya estamos en una lógica secuencial de procedimientos ciertos, jurídicos, y entonces aquí a lo que vamos a ir viendo, ya creo que vieron o van a ver la idea de la lógica política, es que también la lógica va a depender de distinto tipo de interacciones, de escenarios, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Que pasen una feliz tarde. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, gracias. Gracias.